Muy buenas tardes a todos y a todas. Para Pablo Ulloa, como defensor del pueblo de la República Dominicana, es un verdadero honor poder presentar a nuestro conferencista invitado, el doctor Pedro Sisti, quienes estarán presentando la introducción al litigio de interés público, sus orígenes y evolución como herramienta de ampliación de derechos y la justicia como campo de disputa por el sentido del derecho. Esta capacitación es de vital importancia para propiciar el fortalecimiento de las capacidades de litigio del defensor del pueblo como órgano constitucional, incardinado en el eje de garantismo que está plasmado en nuestro Plan Estratégico Institucional, el PEI. El litigio estratégico de interés público busca hacer del proceso judicial relacionado con la defensa de la Constitución de los derechos fundamentales una fuente constante de cambios positivos, tanto para el ordenamiento jurídico como para la sociedad dominicana en general. Grandes cambios jurídicos, sociales y políticos se han venido suscitando desde el litigio relacionado con la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, con un especial impulso desde la proclamación de la Constitución del año 2010. El defensor del pueblo se ha propuesto contribuir a acelerar ese proceso de transformación a través de un accionar propio e institucional que es la defensa de los derechos fundamentales, la buena administración y el Estado social y democrático de derecho. El artículo 3 de la ley 1901 del año 2001, por consiguiente, que crea el defensor del pueblo, le otorga a este órgano constitucional realizar las inspecciones que entienda necesario a las distintas entidades del Estado, generando el informe correspondiente. Nuestra gestión aspira, a través de este tipo de formación y actividad académica, a que los informes de inspección generados por el defensor del pueblo tengan el prestigio y el peso suficiente, no solo de los procesos judiciales en los cuales se aporta, sino también en la opinión pública y la gestión general del Estado. Que la gente y los actores sepan que este poder blando del defensor del pueblo no es tan blando como aparenta ser. Estoy seguro que esta jornada con el doctor Pedro Sisti será de gran provecho para todos y todas ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Perfecto. Vamos a activar el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Porque estoy muy afectado de la voz. ¿Se escucha ahí? Perfecto, me alegro. Buenas tardes. Primero que nada quería agradecer a la Defensoría del Pueblo y a Pablo, el defensor en particular, por esta invitación. Me parece que es más que, digamos, aplaudible la vocación de avanzar en este tipo de cuestiones de la Defensoría del Pueblo. Indudablemente, de acuerdo a los principios de París, una institución fundamental en la defensa de los derechos humanos en cada país, ¿no? En ese sentido, mi exposición va a ser una evolución somera del desarrollo del litigio de interés público o litigio estratégico. Y después me gustaría abrir a preguntas, sobre todo para que esta charla sea efectivamente una charla, un diálogo, no sea tanto solamente una exposición. Y en ese sentido, la situación de mi voz me ayuda a poder pedirles colaboración. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué entendemos por litigio de interés público. En ese sentido, yo sigo la postura de Abraham Chase, quien en 1976 identificó lo que él llamaba el Public Law Litigation,
que si bien la traducción literal no sería litigio de interés público, es la que más se acerca al sentido. El public law litigation, el litigio de interés público, son procesos judiciales en los cuales se debaten cuestiones que exceden al mero interés de quienes participan formalmente del proceso. Es decir, excede al interés de las partes del proceso. Con lo cual, ya automáticamente estamos ante una situación muy diferente de los procesos judiciales que hemos estudiado en la carrera de Derecho. Obviamente, el proceso está pensado mayoritariamente para dos partes que discutan respecto de un conflicto, de una cuestión, y se dicte una sentencia poniendo fin al conflicto, asignándole razón a una u otra parte. Nada de todo esto es representativo de los litigios de interés público. Y de hecho, la mayoría de los procesos no están pensados para este tipo de procesos, para la redundancia, para este tipo de litigios. El litigio de interés público, en vez de ser una discusión bipolar, como suele ser el proceso habitual entre dos partes, es policéntrico. Esto lo dice Mariela Pugo, una autora argentina, citando a un autor norteamericano que lo había usado para otra cuestión. Es policéntrico porque no hay un único núcleo de discusión. Habitualmente estamos ante intereses diversos, actores diversos, y las problemáticas, la gran mayoría de las veces, exceden a una mera cuestión judicial. Obviamente que yo cuando entiendo el litigio de interés público, lo entiendo desde un avance de los derechos. También es cierto que se utiliza el litigio estratégico de interés público para cercenar derechos, de manera conservadora. No lo voy a abordar, pero tenemos que saber que existe. El litigio de interés público toma al proceso judicial como una herramienta más de transformación social. Busca poner en debate cuestiones injustas que no se han podido solucionar desde la lógica política habitual. A veces por falta de voluntad, a veces por falta de desconocimiento. Y algo muy particular que tenemos que tener en cuenta. Hay veces que nosotros podemos llevar adelante litigios sabiendo que vamos a perder, pero que el solo hecho de que se debata y ponerlo en agenda es de por sí un avance. Y quizás hoy no, mañana no. Pero la insistencia en este tipo de litigios va a terminar derivando en una conquista de derechos. Litigio de interés público y litigio estratégico sí pueden ser tomados como sinónimos. Justamente lo que se busca es ir más allá del caso. Por eso, litigio estratégico indudablemente es una buena definición. Yo prefiero hablar de litigio de interés público no porque no crea que hay que hacerlo de manera estratégica, sino para resaltar que son cuestiones que afectan a la sociedad y diferenciarlo del típico proceso iusprivatista. E incluso diferenciarlo del litigio del derecho público, porque eso puede seguir siendo un interés particular. Acá estamos en cuestiones que interesan o deberían interesar a la sociedad toda.
Pero bueno, más allá de esta primera aproximación, ¿qué características suele tomar el litigio de interés público? También es importante saber. Primero, porque muchas veces se asimila a procesos colectivos o a litigio estructural. Después vamos a ver que no necesariamente es así, ahora a continuación. ¿Por qué? Porque el litigio de interés público o litigio estratégico puede ser también tomar un caso paradigmático, individual, y llevarlo para intentar cambiar la jurisprudencia, para intentar cambiar el comportamiento del Poder Ejecutivo. Y entonces ese primer caso lo que va a hacer es abrir la puerta a que haya otros y otros, y termine derivando en un cambio de la política pública. El litigio de interés público siempre busca efectos más allá del caso concreto. Me gustaría explicar, digamos, qué es, qué es el litigio estructural, pero antes voy a dar por supuesto que hay un mínimo conocimiento de procesos colectivos o class actions. Sí voy a esbozar que habitualmente se habla como de dos grandes bloques: los procesos colectivos donde se discuten bienes colectivos, ambiente, patrimonio cultural, típicamente, o procesos colectivos donde se discuten derechos individuales, pero que hay una causa común que los afecta. Típico en este caso, usuarios y consumidores. Esa homogeneidad de los derechos individuales hace que por una cuestión de economía procesal, de seguridad jurídica y no contradicción, sea mejor litigarlo en un único proceso. El litigio estructural, y en esto sigo a Seibel y Simon, unos autores que han hecho como una categorización de distintos litigios estructurales en Estados Unidos, lo que busca es modificar, valga la redundancia, una estructura o una política pública en general. Pero justamente se le llama estructural porque hay instituciones establecidas, hay una estructura institucional que lleva adelante esa política que debemos cambiar. Los típicos casos en Estados Unidos han sido los debates acerca de cuestiones de educación, salud, salud mental, asignación de viviendas y prisiones. El litigio para modificar estas estructuras institucionales ha variado en sus tácticas, en sus enfoques. Y es donde más queda en evidencia que el proceso, como lo tenemos configurado, no está preparado para poder abordar estas problemáticas. El caso por antonomasia de litigio estructural es anterior incluso a que Abraham Chase en el 76 identificara, y es Brown versus Board of Education del 54, donde se terminó con la política separate but equal, separados pero iguales. En las escuelas, que había escuelas para afrodescendientes y escuelas para blancos. Pero también es cierto que si bien ese caso, que se basaba en una discriminación por cuestiones étnicas, tuvo un cierto nivel de éxito, también es muy interesante algunos estudios actuales
que analizan que en algunos estados locales, es decir, algunos municipios sería, en términos argentinos en Estados Unidos, hay escuelas con 99% blancos, obviamente de barrios ricos, de condados ricos, y hay escuelas con 99% de afrodescendientes o hispanos en los barrios más pobres. Y entonces ahora ya la discriminación no es legal, es geográfica y es más difícil de abordar. Pero más allá de esta digresión, el litigio estructural cuestiona el funcionamiento de estas instituciones, demostrando que hay una violación de derechos generalizada que no se puede abordar desde el caso de un estudiante, una persona privada de la libertad, una persona internada en un hospital. Tiene que darse una solución estructural. Seibel y Simon hablan de cómo el enfoque experimentalista, que ahora voy a explicar un poco qué es lo que ha tenido mejores resultados en este tipo de litigios. Si nosotros pensáramos el proceso en términos habituales, procesales, del código procesal, digamos, habría una demanda, una contestación de demanda, una producción de prueba, alegato y sentencia. Después tendremos los recursos y la sentencia definitiva pone fin al conflicto. Ahora, si una sentencia dice que la asignación de presupuesto a las escuelas de los distintos barrios es discriminatoria, porque se asignan más recursos a los barrios ricos que a los barrios pobres, ¿cómo pone fin al conflicto? Y más aún, ¿cómo vamos a solucionar esa violación de derechos? En Estados Unidos está muy desarrollado todo lo que es la faz remedial, es decir, algo similar a la ejecución de sentencia, pero mucho más amplio. ¿Cómo se va a literalmente remediar la violación de derechos? En Argentina, el desarrollo que tienen las ejecuciones de sentencias es muy básico y pensado mayoritariamente para ejecución de montos de dinero o de hacer. Pero acá muchas veces no es solamente hacer algo, no es arreglar una pared, es rediseñar una política pública. Entonces, el proceso típico no nos sirve. El enfoque experimentalista ha sido parte de la evolución del litigio de interés público, pues se ha ido encontrando con obstáculos, llevando adelante procesos de la manera habitual. Había sentencias donde se ha establecido hasta el grosor de los colchones de las cárceles, que eran excesivamente detallistas y con un sistema de un command and control de arriba hacia abajo del juez. El juez comandando, dirigiendo el proceso y controlando. El enfoque experimentalista lo que busca es que sea más dialógico, que se vaya consensuando los distintos objetivos y metas. Y muchas veces, en vez de que haya una única sentencia, a lo sumo quizás puede haber una sentencia que efectivamente identifica que hay una violación de derechos. Pero después es en un trabajo sostenido en el tiempo que se van dando pequeños avances, pero que terminan logrando una transformación
mucho más profunda a veces que si nos quedáramos con una sentencia maravillosa que establezca principios con los que cualquiera podría estar de acuerdo, siempre y cuando tenga una perspectiva de derechos humanos, pero que después, en la práctica, al momento de articular, no disponga de las herramientas para poder llevar adelante esa sentencia. Habitualmente el Poder Judicial tiene una costumbre de dictar sentencias grandilocuentes, pero que tienen muchas veces más de norma general que de norma individual. Acá lo interesante en este experimentalismo es que el juez solamente dirige este espacio de diálogo y obviamente que interviene cuando no se puede llegar a un consenso. Pero muchas veces, a lo largo de este trabajo en conjunto, se ve, se identifica que sí hay voluntad de mejorar la situación por parte de la administración, pero muchas veces se desconoce cómo hacerlo o se desconocía la situación de violación de derechos. Hay toda una discusión de fondo respecto de si el litigio puede transformar la sociedad o no. Disculpen. Acá hay dos autores norteamericanos que ambos se llaman Gerald Rosenberg y Gerald López, que tienen dos visiones antagónicas, pero las dos muy bien fundadas. Gerald López es un abogado activista y él sostiene que el litigio interpúblico puede transformar la sociedad y hasta da tips de cómo hacerlo y cuenta casos en los que le ha tocado intervenir. Gerald Rosenberg, en un texto maravilloso, a mi entender, más allá de su pesimismo, que se llama The Hollow Hope, Can Courts Bring About Social Change? Y traduciéndolo sería la esperanza vacía. ¿Pueden las cortes generar cambio social? Y uno podrá preguntarse hasta dónde yo como abogado litigante puedo sentirme referenciado con un autor tan reacio a reconocer al litigio como posible herramienta de cambio social. Y es que indudablemente las transformaciones de la realidad, pero efectivas, expansivas, se hacen desde los poderes legislativo y ejecutivo, no del Poder Judicial. De hecho, él menciona una serie de estudios que se han hecho en Estados Unidos acerca de qué tanto la sociedad conocía los casos más paradigmáticos que podamos pensar, Brown versus Board of Education, Roe versus Wade. Y estos estudios demostraban que el grueso de las personas desconocían absolutamente estos casos. Probablemente, si se hicieran estudios acá o en Argentina respecto de casos paradigmáticos, yo en Argentina pienso Asociación Bengalensis, Fallo Mendoza, Fallo Berbisky, Fallo Cepis. El grueso de las personas no saben de la existencia de esos fallos. Fallo FAL. Entonces, ¿vale la pena llevar adelante un litigio de interés público que probablemente nos lleve años? Que
lograr una transformación sustancial nos lleve más tiempo todavía con el desgaste que conlleva? A mi entender, sí. A mi entender, sí, porque si bien el proceso judicial no es el lugar adecuado para dictar, transformar o crear políticas públicas, sí tiene una ventaja que no las tenemos en el debate político típico. En el ámbito judicial, por lo menos en teoría, deberíamos discutir razones desde una perspectiva de derechos humanos. Y eso ya es un cambio drástico de las condiciones de discusión. El gran problema es que si bien este litigio de interés público puede servir de caja de resonancia, que bien me vendría una caja de resonancia para la voz que tengo ahora, ¿no? De foro de debate acerca de ciertas cuestiones, nos puede servir para visibilizar violaciones de derechos históricas. Al mismo tiempo, no tiene la misma disponibilidad de herramientas para hacer las transformaciones necesarias. Y justamente por eso, el enfoque experimentalista, el abrir un canal de diálogo con quienes sí tienen la posibilidad de hacer esas transformaciones desde el Estado e incluso privados, y empezar a construir en conjunto, a diseñar en conjunto nuevas políticas públicas, habiendo muchas veces consensuado las falencias que tenían las anteriores, es no solamente un espacio de democracia deliberativa, pero sobre todo es la posibilidad de, muchas veces a través de un litigio, darle voz a personas que no serían escuchadas de otra manera. Y esto es fundamental. Cuando yo pienso en litigio de interés público, lo pienso como un litigio que busca ampliar derechos y en particular de sectores relegados. Yo prefiero hablar de sectores relegados por distintas razones, las voy a sintetizar. Hablar de sectores vulnerables no da en la tecla la vulnerabilidad, es algo común a todas las personas. Vulnerabilizado lo pone en una situación como de secundaria. Relegados habla primero de que han sido relegados por otros sectores que han hegemonizado la capacidad de decisión, los lugares políticos, la opinión pública. Y aparte, cuando vamos a la etimología, la relegatio del derecho romano... Perdón, pero no oigo nada. El micrófono está apagado. ¿No se escucha? Pensé que se escuchaba. Me parece que es el de él, porque aquí se escucha muy bien. Yo escucho sumamente bien. Puede que sea el volumen de la computadora a veces. Yo escucho bien también, se escucha muy bien. Yo también escucho bien. Bien. Y eso que no tengo casi voz. La relegatio en el derecho romano era la expulsión del foro. No perdía los derechos, pero ya no podía participar en el debate público. Por eso me parece que hablar de sectores relegados es lo más atinente a lo que ha pasado, porque indudablemente no podemos hablar de minorías cuando dentro de los sectores relegados están las mujeres, que son mayoría en la sociedad. Entonces, pero más allá de esta cuestión,
el litigio de interés público con perspectiva de derechos humanos tiene que buscar ampliar derechos y tiene que trazarse objetivos ambiciosos. Pero también tenemos que tener en cuenta los límites propios de cada sociedad. Obviamente que no va a ser el mismo, o no van a ser las mismas las posibilidades de litigios en materia, por decir, de salud en los distintos países. Va a Es que depender yo mucho. estaba silenciar. Es que yo estaba escuchando eso muy bien. Después entonces se va yo me puse Se la escucha mano ahí. entrecortado. Perdón. Va a depender de la tradición de cada país. En Argentina, por ejemplo, desde los 80, hay una jurisprudencia uniforme en materia de ampliación de derecho a la salud en el ámbito judicial, con lo cual, obviamente, va a ser mucho más receptivo a ciertos casos. El caso Asociación Bengalensis, de principio de la década del 2000, estableció la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a medicamentos de VIH. Fue un litigio estructural para que se cumpliera alguna ley. Pero más allá de esta cuestión local, siempre se pueden identificar casos no de litigio, casos de litigio de interés público, ¿no? Que puedan llegar a poner en discusión algo en cada uno de los países. Y es importante tener esa visión estratégica. Pensar que aun cuando el caso se pierda o se logra una sentencia y no se pueda cumplir, quizás poner en agenda la cuestión ya es de por sí un logro. Obviamente que siempre tenemos que aspirar a la transformación más amplia, más profunda que se pueda. Pero eso desde la visión política, desde la visión judicial, hay veces que es preferible ser menos ambicioso en el diseño del caso y lograr un pequeño paso, o buscar estrategias indirectas. Si yo quisiera llevar adelante un litigio para que le asignen recursos a barrios periféricos, relegados dentro de la asignación presupuestaria, indudablemente un juez me va a decir que no, acabo en Argentina. Mérito, oportunidad y conveniencia son facultades de la administración. Pero si yo demuestro una discriminación en la asignación de presupuesto entre barrios con una cantidad poblacional similar, pero lo que ocurre es que uno es más rico y el otro es más pobre, ahí establecer esa discriminación va a ser algo que quizás un juez sí se atreva. Porque a fin de cuentas, la no discriminación, digamos, que es más propio, si se quiere, de los derechos civiles y políticos, puede ser una herramienta para litigar derechos económicos, sociales, culturales. Una herramienta pura y exclusivamente táctica en lo judicial. Siempre el objetivo final tiene que ser la transformación real. Definitiva muy difícil, ¿no? Sustancial, profunda. Pero quizás señalar la discriminación haga que
desde la política se recoja el guante y se empiece a visibilizar estas cuestiones, identificar el problema. Porque probablemente haya representantes del barrio relegado o de mínima, van a querer interpelar a esas personas para no perder los votos. Entonces, creo que tenemos que tener una visión. Yo hoy decía en una conferencia de la mañana, no me gusta decir un norte, más allá de que estén en el hemisferio norte, somos parte del sur global, Dominicana, Argentina. Entonces, tenemos que tener un destino, una guía, un horizonte. Pero hasta ese horizonte puede ser también que ir dando pequeños pasos sea mucho más efectivo que plantear en un único proceso y en un primer proceso, en un primer litigio, ir por el todo. Entonces también la identificación de los casos paradigmáticos para poner en agenda una cuestión no son menores. Nosotros podemos llevar adelante un caso individual pensando en la problemática general. Yo acá siempre menciono el caso de Emiliano Naranjo, un amigo, lo conocí después de que ya había tenido el caso, y el abogado es otro amigo que sí lo conocía de antes. A Emiliano, que tiene una discapacidad motriz bastante condicionante, no le permitían obtener el título de profesor de educación física porque la carrera tenía una serie de prácticas que exigían que él corriera cuando no podía correr, por ejemplo. Y entonces se llevó adelante ese litigio y se ganó. Y empezó a poner en agenda la currícula de las carreras de educación física. Y eso lo podemos vincular también, por ejemplo, a otro caso, el de Alan Rodríguez, en el que sí participé en las audiencias como abogado de ADC, en el cual no se le quería dar el título secundario a un joven, a Alan, que había terminado la escuela secundaria, pura y exclusivamente porque tenía síndrome de Down. Y estos casos sirvieron para visibilizar la discriminación no subyacente, evidente, con la que se manejaba en el ámbito educativo. Y entonces, esto sirve para poner en agenda, obviamente, y después, una vez que ya la agenda pública ha tomado la cuestión, discutir la transformación más de fondo, que es hasta dónde el sistema educativo es inclusivo en cualquiera de las áreas, ¿no? Ya sea primaria, secundaria o universitaria. En fin, como ven, no necesariamente tenemos que llevar adelante un proceso colectivo. Y un típico caso en el que también me tocó participar fue el fallo CEPIS de la Corte Suprema Argentina, en el cual se discutía la suba de tarifas de servicio público de gas. Y la cuestión de fondo, la cuestión política, era que se había avalado una suba del 4000%. Y realmente tenía un impacto descomunal en la economía familiar. Este proceso, en este proceso, digamos, se representó a los aproximadamente 3,5 millones de hogares que tienen gas por servicio público, ¿no? En Argentina. Es decir, estamos hablando probablemente, sin exagerar, de 15 millones de personas.
Y ese caso decidimos enfocarlo de una cuestión netamente formalista. La ausencia de audiencia pública previa a la suba. Porque si discutíamos el fondo, iba a ser muy difícil que un juez o un tribunal se arrogara la competencia de decir esta suba es desmedida. O son cuestiones muy complejas, la conformación del precio del gas. Ahora, con el conflicto de Rusia y Ucrania, está mucho más en boga esta cuestión. Pero enfocar desde una violación formal, en términos kelsenianos de falta de cumplimiento de la validez formal, órgano y procedimiento, para el dictado de la norma, hace que muchas veces podamos discutir cuestiones mucho más profundas y usar al litigio como herramienta. De hecho, ese caso se ganó, se anuló la suba, y la suba posterior que se dio fue muy inferior y se hizo progresivamente. De alguna manera, lo que quiero que quede claro es la práctica del litigio de interés público es fundamental en un ejercicio democrático y sobre todo en un ejercicio de conquista de derechos. Y el rol de la Defensoría del Pueblo, articulando con la sociedad civil en este aspecto, es fundamental. El derecho históricamente ha sido dictado por quienes hegemonizaban y tenían el poder. Ha sido más veces herramienta de opresión que herramienta de liberación. Yo creo que los derechos humanos son una herramienta de liberación y el litigio de interés público para ampliar derechos también lo es. Por eso hay que utilizar esta herramienta para disputar el sentido del derecho. Si va a ser para ampliar derechos o para sostener privilegios. Y desde esa perspectiva, invito y espero que sea bien recepcionado. República Dominicana tiene una oportunidad increíble de empezar a desarrollar desde la Defensoría del Pueblo este tipo de litigios. Son un país con una estabilidad institucional de mucho tiempo, con un desarrollo como para poder abordar este tipo de cuestiones, donde obviamente en países donde hay cuestiones mucho más urgentes, quizás hablar de litigio de interés público suene como algo absolutamente abstracto. Creo que esta oportunidad y el nombramiento de Pablo como defensor del pueblo, como viene demostrando su independencia, es algo muy interesante para ver cómo se desarrolla. Espero poder aportar mi granito de arena y desde ya que cuenten conmigo para lo que sea que necesiten, porque Gustavo Maurino en un seminario de litigio de interés público que hicimos con un amigo, decía que todas las personas que transitaron por estos espacios de litigio de interés público han crecido como personas, han salido mejores personas que como entraron. Y yo estoy completamente de acuerdo. Y también creo que es uno de los ámbitos donde puedo dar mayor libertad en el debate, porque después, si bien la transformación más de fondo se da desde la política, típicamente entendida, aunque esto también es político, ¿no? Lo digo desde la política partidaria, también es cierto que tiene mucho más condicionantes que lo que podemos tener al momento de diagramar un caso para un litigio de interés público. Y ojalá
aparte del rol de la Defensoría y de la sociedad civil, también pueda permear en las universidades la formación en el litigio de interés público como un tipo de ejercicio de la profesión, no siempre mostrado, no siempre desarrollado en las universidades, que indudablemente las universidades son instituciones transformadoras, por lo cual espero que se pueda generar una sinergia entre sociedad civil, Defensoría del Pueblo y universidades para empezar a desarrollar una práctica cada vez más habitual del litigio de interés público. Muchas gracias, disculpen de vuelta la disfonía y bueno, leo sus preguntas, escucho sus preguntas. Me siento como cuando doy clases en la facultad. No tengan miedo. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Primero, agradecer su excelente intervención, precisa, enjundiosa, de un gran alcance y sobre todo de un interés vital para nuestro país en estos momentos. En especial porque usted está indicando algo que es necesario y le está poniendo una herramienta más al defensor del pueblo para que inicie un proceso en este país. Hace falta. Ciertamente tenemos interacción con la justicia en el orden de derecho constitucional, donde se reclaman derechos de forma directa, pero el interés público a través de un litigio todavía es algo que estaría realmente creando algo novedoso si se lograría como una herramienta del uso del defensor del pueblo. O sea que agradecemos, yo en particular, por esta interesante charla sobre derechos de interés público y que ojalá realmente pueda sembrar el interés y que se constituya en sí misma una herramienta para la necesidad del derecho dominicano en manos del defensor del pueblo. Entiendo que sí, que tiene a su cargo iniciar ese proceso. Así que enhorabuena y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vos. No hay ninguna duda, consulta, alguna cuestión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ruth Ramírez, en representación del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Un placer por la invitación, decirle que gracias por la intervención. Ha sido de mucho provecho y en nombre de la institución la cual estoy representando, luego que nuestra gestión entró a trabajar aquí, nosotros hemos logrado grandes cambios juntos. Entiendo que es lo mismo que usted está diciendo, que juntos podemos hacer un cambio para el bienestar de la sociedad. Y es lo que ciertamente se está validando y se está haciendo hoy en día en República Dominicana. Gracias por tan bella exposición y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Gracias a vos. Y estando en telecomunicaciones, el rol del periodismo en estas cuestiones es central. Muchas veces marca la opinión pública y tenemos que empezar también a tender puentes entre la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y el periodismo, porque no siempre prima una perspectiva de derechos humanos en el análisis periodístico y es algo que es importante tener para no revictimizar. Perdón, yo tengo una pregunta, Pedro. Sí. Déjame encender. Un placer, mi nombre es Emmanuel Moreta, trabajo como director legal del Poder Judicial Dominicano, agradeciendo la invitación a esta actividad. Pedro, con relación a lo que explicas, me surge una duda, y es que no sé si, y con el tema precisamente de la oportunidad del defensor del pueblo,
si existe alguna jurisprudencia o una posibilidad que se haya dado a través de la jurisprudencia, que un conflicto privado, o sea, de dos personas del derecho privado, cuya eventual resolución vaya a trascender por un interés público. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, un permiso de instalación de alguna instalación turística, que su negación, o sea, tanto su admisión como su denegación pudiera representar un interés público en dos sentidos. Uno, por un lado, la tutela, por ejemplo, a un derecho ambiental, y por otro lado, la tutela a un derecho económico de la inversión privada, que en sí mismo es una tutela de interés general, aunque venga con un interés privado, pero que eventualmente se pudiera enfrentar frente a una administración pública al problema de la teoría de la elección pública, en la que los agentes de la administración, a través de la tutela de intereses propios, se presten a la corrupción y afecten, por ejemplo, a un interés privado ante una inversión. Puede, por ejemplo, existir una legitimación activa de un órgano constitucional, por ejemplo, como el Defensor del Pueblo, para intervenir en ese conflicto y que se le acredite judicialmente un interés en ocasión de un interés público. ¿Existe esa jurisprudencia o esa posibilidad? Sí, primero, por ejemplo, al afectar un bien colectivo como es el ambiente, más allá de que la discusión sea entre privados, indudablemente, estamos ante un bien público colectivo por antonomasia como es el ambiente. Así que podría tener legitimación. Pero le voy a contar un caso más interesante por ahí de la lógica privada. Hubo un caso en Argentina contra una heladería, Fredo, porque tenía menos del 4% de su planta de empleados que eran mujeres. Obviamente una discriminación. Sabemos de la discriminación en el acceso al trabajo hacia las mujeres. Y se llevó adelante este proceso. Se ganó. La heladería dio hasta respuestas ridículas como que las mujeres no tenían fuerza en el antebrazo para levantar los baldes de helado. Algo risible realmente. Pero ese fallo se ganó. El gran problema que tuvo es que no era fruto de un reclamo de un colectivo que quisiera trabajar ahí, con lo cual después, si bien se evidenció la discriminación, no se pudo subsanar. Pero también ha habido muchos otros casos similares, por ejemplo, de mujeres que querían manejar un colectivo, una guagua, y no se les permitía el acceso. Esos casos se han ganado. Y es entre privados, indudablemente. Ahora, ¿eso es un litigio de interés público? Claro que sí. Estamos ante un caso de discriminación por cuestiones de género. Eso es algo que, aun cuando sea entre privados, el Estado no puede permitir en ninguno de sus poderes, incluido el Poder Judicial. Porque ahí hay un límite al ejercicio de los derechos. No hay un derecho a ejercer discriminatoriamente los derechos. No podría avalarse. Con lo cual, indudablemente que sí, que se puede pensar en este tipo de casos, que aun cuando sea entre privados, haya un interés público. Por ahí no lo precisé, pero no necesariamente hay que demandar al Estado. Podríamos estar ante casos de privados que discriminan. Sí, gracias. No, por favor. Hay una consulta de Harold Modesto. Tomando en consideración el desconocimiento de una parte importante de la sociedad del funcionamiento de la justicia, ¿cuáles factores se deben tener en cuenta de la perspectiva del litigio de interés público para una gestión y comunicación edificante y eficiente del mismo? ¿Puede señalar algunos errores que se cometen de la perspectiva estratégica cuando se emprende un litigio de interés público? Sí, yo creo que cuando uno proyecta un litigio de interés público, tiene que desde el inicio también proyectar la campaña mediática que va a acompañar al litigio de interés público. ¿Cómo vamos a difundir? Es tan importante como el cómo vamos a litigar.
Porque si el litigio de interés público, como su nombre lo indica, interesa a la sociedad toda, hoy por hoy el rol de los medios de comunicación es central en el alcance comunicativo que pueda tener. Porque más allá del impacto de las redes sociales, los medios masivos de comunicación siguen teniendo preponderancia en el alcance de la difusión. Entonces, hay que empezar a articular, y esto sí lo mencioné, con periodistas que muchas veces van a estar comprometidos con la temática, o quizás tengan interés y no conozcan demasiado. Pero hay que pensar cuál va a ser la campaña de redes, cómo se va a llevar adelante la comunicación, si se van a hacer gacetillas, si se van a hacer conferencias de prensa, si se van a hacer ambas. Y esto no es menor, porque buena parte de la resolución del caso va a estar en cómo lo tome la opinión pública. Yo les cuento un caso en Argentina por el cual la Corte aplicó un beneficio de una ley que estuvo vigente en un momento a criminales que habían cometido crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar y de alguna manera les atenuaba la pena. Este fallo de la Corte Suprema recibió un rechazo muy fuerte y los organismos de derechos humanos históricos, abuelas, madres e hijos, convocaron una marcha multitudinaria. Esta marcha derivó en un proyecto de ley y una ley sancionada prácticamente por unanimidad. Un solo diputado votó en contra, diciendo que este beneficio no era aplicable al crimen de lesa humanidad. Y esto derivó en un otro fallo de la Corte Suprema, dando marcha atrás con su anterior fallo y diciendo que con esta ley quedaba claro que no era aplicable. Ahora, no todos los temas van a generar esa movilización, lo cual no significa que no sean graves. Por lo que es importante pensar la campaña de comunicación en paralelo a pensar el caso. Justamente, para estar preparados por si el tema es levantado por los medios periodísticos, si toma estado público. Porque a fin de cuentas, no es que sea para presionar a los jueces, pero los jueces son personas que viven en esta sociedad y también se van a ver influidos por la repercusión mediática. ¿Alguna otra pregunta? Jano. Se imparte en las universidades argentinas de derecho enfocadas al litigio de interés público y su procedimiento. No necesariamente está en la currícula. Yo, por ejemplo, soy director de una clínica jurídica de interés público y hay alrededor de 10 clínicas jurídicas que llevan adelante litigio de interés público en la Universidad Nacional de La Plata. También hay clínicas jurídicas en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, en muchas universidades, de hecho. Con lo cual, hay veces que en la práctica se puede hacer en las clínicas, eso pasa en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Entonces, y después, obviamente, sí hay materias más afines a la temática, y ahí sí depende de quién sea el profesor. En La Plata, por suerte, hay varios profesores que, de hecho, son litigantes en causas de interés público.
Leán Giannini, Pancho Borbeck, que aparte son amigos y muy, muy grosos en la temática. Y entonces en algunas cátedras de Derecho Procesal sí se imparte, digamos, este enfoque. Perdón, eso era de Banaí, Natanael había consultado. Sí, ¿Cuáles gracias. factores, perdón, voy a leer la pregunta y ya. ¿Cuáles factores deben ser considerados al momento de seleccionar un caso de litigio de interés público? Sería imposible hacer una lista exhaustiva. Sí, cuando se va a llevar adelante un caso individual, es importante elegir un caso paradigmático. Un caso que en términos periodísticos podría ser hasta amarillista, pero que sea el ejemplo de la problemática que queremos discutir. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que no siempre hay la misma permeabilidad en todos los fueros o en todos los, allá tenemos departamentos judiciales. Y sin hacer un forum shopping, pero sí pensar en qué ámbito puede ser más factible que nos den una buena recepción. Que esto a fin de cuentas por ahí se hace también en procesos típicos. El estudio de la judicatura, conocer los intereses, conocer la jurisprudencia. Y después, sobre todo, hay que hacer una muy buena alianza con actores estratégicos de la sociedad civil, del periodismo y muchas veces del Estado, que desean cambiar las cosas pero no tienen el poder de fuego, el poder de decisión para hacerlo. Pero bueno, estos son como algunas cuestiones. ¿Alguien quería hablar? ¿Ninguna otra duda? Duda, consulta, pregunta, comentario, insulto, aceptamos todo. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, buenas noches. Bueno, Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana. Yo me integré un poco tarde, entonces no sé si lo abordaron el tema, pero de cara a la participación ciudadana, a la sociedad civil organizada y a la sociedad civil en general, los ciudadanos, ¿cuál es la forma llana de yo identificar cuándo se activa esa oportunidad de procurar un litigio público, ya sea vía la Defensoría del Pueblo? O sea, que yo identifico un derecho que sea colectivo, lo identifico con el que se esté vulnerando, entonces me dirijo a la Defensoría del Pueblo para activar el canal que me permita acceder a la justicia. Ese sería el procedimiento de manera llana. Sí, puede ser un derecho colectivo, puede ser, por ejemplo, una política pública que tiene un sesgo discriminatorio en el diseño o en la ejecución. Puede ser las consecuencias de que no sea inclusiva una política pública y esto afecte a personas particulares. Digamos, puede haber muchas variantes, digamos, de que nos sirvan para identificar casos de litigio de interés público. El tema central tienen que ser, a mi entender, cuestiones que no se agotan en un juicio típico, que no alcanza con que Juan le reclame tal o cual cosa a un privado o al Estado. Porque aparte de Juan, hay muchas otras personas. Con lo cual, este tipo de cuestiones, son múltiples las que se pueden ir identificando y en ese sentido también va a ir la práctica generando el ejercicio
para poder identificar con mayor claridad. Mucho gusto, Anaí. Bueno, en materia electoral se pueden presentar muchas veces litigio de interés público. Nosotros acabamos de presentar uno con la clínica jurídica, porque no se ha adecuado a los censos de hace más de 50 años la representación de las distintas secciones electorales en la provincia de Buenos Aires, y yo ya presenté un caso con ADC en corte, porque ocurre lo mismo respecto de los diputados y las provincias. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Aquí tuvimos un caso similar, o tenemos un caso similar respecto a la representación y la distribución de los diputados por las demarcaciones. Un anterior presidente de la Junta Central Electoral intentó aplicar esa normativa y el presidente del Senado le hizo un reclamo público. Entonces, bueno, en contra del cumplimiento de la ley. Claro. Bueno, pero fíjense que ahí fue un debate político, indudablemente. Pero nosotros lo presentamos pura y exclusivamente una serie de electores y una asociación civil para que se readecue esto. Veremos si lo receta la Suprema Corte o no. Sí, eso era otro punto que tenía dudas. Si el marco legal dominicano, si usted ha tenido la oportunidad de revisarlo, si tiene ese fundamento, esa acción, o sea, ese basamento legal de cómo acceder a ese tipo de litigio. Si el marco jurídico lo permite, el dominicano. Por lo que estuve viendo, obviamente que no soy experto, pero primero la legitimación del defensor del pueblo es muy amplia, y aparte tienen una serie de acciones constitucionales, digamos, de hecho hasta tienen el amparo colectivo, si no me equivoco, con lo cual tienen las herramientas procesales. Quizás lo que falta es el desarrollo, a fin de cuentas. Pero eso, ¿hasta dónde vamos a poder extender las herramientas procesales, que muchas veces no están pensadas para estos casos, y encontrar la mejor? Va a ser tarea para la práctica. Lo vamos a ir descubriendo en el camino. Buenas noches, Pedro. Un placer. Buenas noches. Sí. Roberto Quirós, actualmente primer suplente del Defensor del Pueblo y director de litigio estratégico. Yo sé que hay muchas inquietudes porque el tema es bastante interesante, pero adelanto, porque muchas veces lo que hay tal vez un poco de desconocimiento de la normativa del Defensor del Pueblo y en cuanto a las posibles competencias que tenga el Defensor del Pueblo. De hecho, interesante el tema del litigio estratégico o de litigio de interés público que trae Pedro Sisti, porque ya nosotros hemos ido intentando hacer algunas cosas desde el Defensor del Pueblo. Por ejemplo, hemos participado como amicus curiae en el Tribunal Constitucional en acciones de inconstitucionalidad, en uno de los casos por omisión legislativa, pero también recientemente participamos en una intervención voluntaria, en un amparo que propuso la defensa pública y que el Defensor del Pueblo intervino de manera voluntaria con el tema de una cárcel, la cárcel de Bella Colina, que de hecho se ordenó su cierre. Es decir, desde el Defensor del Pueblo, a partir de la gestión de Pablo Ulloa, se están iniciando, y que por eso de hecho el interés de que Pedro Sisti viniera para reforzar el conocimiento a lo interno y también de manera pública que se sepa que estos temas se van a estar trabajando desde el Defensor del Pueblo. Por lo que agradezco, Pedro, tu participación, y muy interesante lo que ha estado diciendo de esta mañana que estuvimos juntos y ahora en esta intervención. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, ¿alguna última pregunta? Si no, ya vamos cerrando.
Si existe una diferencia entre orden público e interés público, sí. El orden público, a fin de Se desconectó porque no se escucha. Ahora yo escucho a usted, pero al profesor no.
Hola, ¿cómo están? Disculpen, toqué sin querer el cable y se desconectó la computadora. Problema de ser torpe. Perdón, me habían consultado si orden público o interés público era lo mismo. No, el orden público tiene un desarrollo bastante extenso respecto de que son cuestiones que no son disponibles para las partes a fin de cuentas. Típicamente en materia, por ejemplo, muchas cuestiones administrativas, laboral, hay ciertas cuestiones que el orden público lo que hace es casi una primacía de ciertas normas por sobre la voluntad de las partes y sobre todo que no pueden incumplirse. Bueno, pues, el derecho no debería incumplirse, pero como que debería ser más grave el incumplimiento. El interés público no es un concepto tan claramente jurídico. Yo me atrevería a decir que es un concepto hasta que tomamos de lo jurídico, pero interés público es lo que afecta a la sociedad en su conjunto. Con lo cual, puede que estemos debatiendo una cuestión que sea de interés público y no de orden público y viceversa. Ahora, mayoritariamente, las cuestiones de interés público van a tener algún vínculo con algún nivel de orden público o de mínimo con derechos fundamentales. Que, y esta es otra discusión para otro momento, deberíamos repensar si la protección de los derechos humanos no debería ser automáticamente de orden público. Yo entiendo que sí, pero bueno, eso no está consagrado habitualmente de manera expresa. Pero es otro tema. Gracias, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ninguna otra? Pedro, Sí. en el orden de la pregunta es porque voy a hacer el siguiente aporte dentro de mis posibilidades. Nuestro derecho consagra el orden público y consagra el interés jurídico, pero no consagra de manera expresa el interés público como tal. Y tenemos un artículo de la Constitución que dice que uno debe ser la observación de justicia según las leyes preestablecidas. Por lo tanto, habría que ver cómo hacer una introducción del interés público dentro de los tribunales para reclamos de derechos que no, o sea, que no sean necesariamente los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, sino que traspase ese ámbito y que pueda también surtir efecto a nivel de interés privado que esté vulnerándose derechos de interés público. Pero en nuestro argot jurídico, en nuestro sistema jurídico, ese es un tema que sería novedoso, aunque yo no creo que de difícil introducción, porque tenemos una Constitución que tiene mucha robustez y en un buen manejo del derecho, de las figuras del amparo y de todas esas figuras que tenemos, entiendo que sí, que se podría introducir un litigio en ese orden y creo que podría llegar a buen puerto, bien sostenido y bien fundamentado, cambiando la faz de nuestro sistema judicial, naturalmente, con una buena sentencia. Una aclaración. La consagración como litigio de interés público no es una consagración jurídica, es académica, igual que el litigio estratégico o litigio de alto impacto o litigio estructural. Con lo cual a mí no me preocuparía tanto la recepción jurídica del concepto de interés público, sino la apropiación por los actores que tienen que llevarlo adelante. Bien. Y digo más, sería indistinto si no lo llamamos de ninguna manera en particular, ni interés público, ni estratégico, ni estructural, ni de alto impacto, pero lo hacemos. Porque más que una conceptualización jurídica es una praxis.
El litigio de interés público es acción, y es acción para la transformación. Es mejorar la realidad social utilizando los litigios como herramienta de cambio, de transformación, o por lo menos de visibilización para después intentar lograr la transformación. Con lo cual a mí no me preocuparía tanto la efectiva consagración jurídica de interés público como concepto, sino que indudablemente lo más importante es la práctica y el desarrollo de este tipo de litigio. Extraordinario. Bien, excelente. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, si no hay más preguntas, y antes de que vuelva a patear algo o me quede sin voz, damos por cerrado, si les parece bien. Bueno, les agradezco la participación y el haber estado escuchando a esta hora, que ya es tarde. Espero que no se hayan aburrido demasiado y ojalá se interesen en la temática, desde ya que quedo a disposición para lo que necesiten. Un saludo.